una conducta un tanto más maligna. Ya, Entonces, a grosso modo nada más, los teratomas maduros son quísticos, van a contener tejido de origen de las tres capas embrionales, ¿no? Ectodermo, mesodermo, endodermo, y todos los tejidos que puedan desarrollar al final de todo el proceso de maduración. El mecanismo por el cual nosotros, por ejemplo, podríamos encontrar en estas tumoraciones la presencia de estos tejidos ectópicos, anormales, por decirlo así, posiblemente se sospecha que es una falla en la meiosis 2 o una célula premeiótica en la cual la meiosis 1 ha fallado. En solo un 10 al 17% estas van a ser bilaterales, la mayoría van a ser unilaterales. Diagnóstico ya lo hemos visto en nuestra clase pasada, de manera puntual, ¿no? Criterios diagnósticos, el signo de la punta del iceberg, vamos a observar niveles lipoídicos, presencia de cabellos o tejidos ectópicos, y algo característico es la protuberancia del cáncer, ¿no? Que va a ser tal vez el punto donde estos teratomas que inicialmente tienen una conducta benigna, ahí es donde va a comenzar la transformación hacia una entidad maligna, ¿no? Y eso es donde tiene que dirigir, al momento de nosotros, por ejemplo, hacer el manejo quirúrgico, se tiene que asegurar que tengamos esa muestra para poder ser estudiada adecuadamente. Manejo definitivamente va a ser quirúrgico, idealmente la excisión de toda la tumoración por sus características benignas, pues usualmente no va a requerir mayor seguimiento o ampliación de estudios, pero sí definitivamente la conducta que va a ser quirúrgica. La transformación maligna en estos teratomas maduros simplemente van a producirse en un 0.2 a un 2% nada más de todos los casos. Factores de riesgo para nosotros pensar que este teratoma pueda tener una transformación maligna, ya lo hemos visto en nuestra anterior clase, la presencia de un tumor, por ejemplo, con un tamaño mayor de 10 centímetros, nosotros ya tenemos que parar la oreja, ¿no? La edad de nuestros pacientes, ya que sean perimenopáusicas o postmenopáusicas, ya de per se es un factor de riesgo para que puedan tener una transformación maligna y nosotros podamos alejar la posibilidad de tener una conducta expectante, ¿no? O hacer simplemente un seguimiento. Ahora, veamos, ¿no? Acá tenemos un subtipo, que son los teratomas monodérmicos altamente especializados. Estos teratomas van a consistir en que de todos los tejidos posibles va a abundar o va a predominar un tipo especializado. Y aquí es donde nosotros, por ejemplo, tenemos al Stromovari, que va a estar compuesto predominantemente simplemente por tejido tiroideo maduro, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues este tejido tiroideo va a ser funcional y nos va a generar, por ejemplo, clínica o síntomas de un cuadro de hipertiroidismo, por decirlo así, ¿no? Entonces, nosotros al tener estas características, pues definitivamente los síntomas y toda la patología que va a generar esta elevación abrupta de todo el componente tiroideo, va a remitir una vez que se haya retirado la fuente, que sería en este caso la excisión, lo que nosotros tenemos que hacer. Otra variedad, por ejemplo, son los neoplasias carcinoides, que van a tener un aspecto bastante similar a los que puedan tener de otro sitio, de cualquier lugar. Pero algo característico aquí va a ser que estas células van a ser relativamente blandas, células uniformes que no tengan mucha tipia celular, ¿de acuerdo? Pero sí van a tener unas características endocrinas que van a generar patología de acuerdo a la variedad o el tipo histológico del que provengan. Entonces, por ejemplo, nosotros, los síntomas que podemos tener, a grosso modo, ¿no? Ya sabemos que vamos a tener clínica de acuerdo al tipo histológico. Entonces, si nosotros a nivel de piel, para nosotros nuestra sospecha diagnóstica, encontramos paciente que tenga un desarrollo de cianosis que no podamos explicar de otra causa, de acuerdo, una paciente con diarrea y dolor abdominal que no podamos explicar por otra causa, tenemos que tener una alta sospecha diagnóstica, de acuerdo. Pacientes, por ejemplo, que desarrollen cuadros de broncoconstricción, que no podamos explicarlo en el caso más común, por ejemplo, con asma, que tiene sus propios criterios, que va por otro lado del diagnóstico y que no tengamos una asociación por ese lado, pues también tenemos que tener una sospecha diagnóstica para todas estas patologías. Vayamos a la variedad maligna propiamente, ¿no? El teratoma inmaduro, que la mayoría van a tener un comportamiento maligno. Vamos a tener acá tres nombres con los cuales los conocen en diferentes bibliografías. Algunos lo conocen como teratoma maligno, teratoblastomo, teratoma embrional. Estos van a representar el 1% de todos los teratomas ováricos y van a ser más frecuentemente identificadas en las primeras etapas de vida.
Los grados de diferenciación, acá bueno, se dice que lo podemos identificar simplemente del 1, 2, 3, siendo el 1 el que está bastante diferenciado y el 3 que tiene poca diferenciación. ¿Qué significa? ¿No? El teratoma inmaduro nosotros ya sabemos que va a contener tejido embrionario o tejido de las 3 capas embrionarias que van a desarrollar y van a realizar todo el proceso de maduración hasta una célula madura y funcional. Entonces, nosotros en el primer grado, pues vamos a definitivamente tener células predominantemente diferenciadas, bien identificadas, con un comportamiento propio de cada línea celular, y las poco diferenciadas, pues células que se encuentran en diferentes grados de maduración y de división, que no van a tener una función bien delimitada de acuerdo a su tipo histológico. Un acápite nada más acá, es decir, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, encontrábamos tumores de saco vitelino, que lo vamos a ver más adelante, solo es un pequeño acápite, el pronóstico en esta patología va a ser muchísimo peor. Cuando nosotros vemos el teratoma inmaduro, como ya les dije, nosotros vamos a tener ciertos marcadores que nos van a ayudar en el diagnóstico. Dentro del teratoma inmaduro, pues tenemos en la cabeza la alfa-fetoproteína, la deshidrogenasa láctica, que van a ser los que más nos van a marcar la ayuda diagnóstica para confirmar efectivamente que estamos ante un teratoma inmaduro. Otra variedad que tenemos que tener o conocer aquí es el disgerminoma. ¿Qué es el disgerminoma? Simplemente va a representar el 32.8% de todas estas neoplasias malignas provenientes de las células germinales. Pues esta variedad es un tumor frecuentemente diagnosticado en gestantes, aunque su prevalencia es bastante rara, no es tan común, ¿no? Pero de los pocos que se pueda diagnosticar, ese es uno de los más comunes. ¿De qué está compuesta esta neoplasia? Pues a la evaluación microscópica nosotros vamos a encontrar células germinales bastante indiferenciadas, células vasculares, vesiculares, con los límites celulares bien definidos. Los núcleos van a estar usualmente ubicados al centro y las características que estas células las vamos a conocer como células en huevo frito, ¿no? Es de repente un término un poco bizarro, pero es de ayuda diagnóstica. Manifestaciones clínicas del disgerminoma, a grosso modo, esto va a ser un tumor de rápido crecimiento. Vamos a encontrar en controles seriados, vamos a ver que el crecimiento o el tamaño es rápido, el aumento. Se asocia a dolor abdominal y vamos a encontrar anomalías menstruales. ¿Por qué? Porque nosotros acá, como ustedes pueden ver, por ejemplo, vamos a encontrar característicamente el HCG o la hormona gonadotropina coriónica humana incrementada o elevada, ¿no? Lo cual va a producir, por ejemplo, podría producirte síntomas similares a embarazo o simplemente alteraciones menstruales. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros queremos ver otros marcadores, por ejemplo, la alfa-fetoproteína, si bien ustedes ven acá que no, pero sí se usa también en ciertos casos como seguimiento nada más, no en todos, ¿no? La deshidrogenasa láctica, definitivamente nosotros podemos encontrarla elevada en estos casos. Ahora, cuando nosotros tratamos de estadificar, la mayoría de los pacientes vamos a encontrarlo en estadio 1, ¿no? Que simplemente es un tumor limitado a uno o ambos ovarios, pero que van a encontrarse en la trompa de falopio, ¿no? Y de per se, por el hecho de poder nosotros identificarla en etapas tempranas y hacer un manejo quirúrgico en etapas tempranas, pues el pronóstico tiene que ser muchísimo mejor. Ahora veamos, por ejemplo, los tumores de saco vitelino, ¿no? Estos tumores de saco vitelino solo van a representar del 14 al 20% de toda esta variedad. Estas neoplasias vamos a encontrarla frecuentemente en niñas jóvenes, niñas y mujeres jóvenes, alrededor de los 23 años o no más de esa edad, ¿no? Comúnmente también podemos irnos un poquito más abajo, a la etapa premenárquica, es una variedad también bastante frecuente. Histológicamente, ¿qué vamos a encontrar en estos tumores de saco vitelino? Vamos a encontrar neoplasias epiteliales que van a consistir en túbulos y espacios revestidos por capas únicas de células cuboideas, nada más. Vamos a encontrar un estroma bastante reticular y vamos a encontrar glóbulos dispersos en todo el estroma, el espacio intersticial entre estas capas. A la evaluación, nosotros, por ejemplo, vamos a encontrar pacientes con dolor abdominal que muchas veces vamos a confundir como apendicitis porque va a tener una clínica de cierto modo, algo similar, ¿no? Un dolor, signos de peritonismo podría ser, síntomas de un dolor visceral como son náuseas, vómitos tal vez. El crecimiento va a ser bastante rápido, bastante agresivo y vamos a encontrar una diseminación peritoneal. A la evaluación de marcadores, por ejemplo, serológicos, vamos a encontrar el alfa-fetoproteína sí o sí va a estar elevada.
y la deshidrogenasa láctica vamos a encontrarla también elevada. Otra variedad que también tenemos que conocer es el carcinoma embrionario. Este carcinoma embrionario simplemente representa un 4%, ¿no? Es un tumor bastante raro de todas estas tumoraciones provenientes del tejido germinal. La edad promedio de diagnóstico también es en pacientes jóvenes, alrededor de los 15 años. A la evaluación histológica vamos a encontrar tejido epitelial predominantemente, vamos a encontrar estructuras papilares o de algún modo de una distribución algo glandular, ¿no? Vamos a encontrar también células en etapas de mitosis, pero con núcleos bastante atípicos. A veces, en algunas veces van a encontrar células gigantes multinucleadas que van a diferenciarse, se pueden confundir nada más con células incidentales. A la evaluación, por ejemplo, nosotros si es que vamos a hacer el seguimiento, un segundo. Nosotros si buscamos marcadores para poder corroborar nuestro diagnóstico, vamos a encontrar la fetoproteína definitivamente elevada acá, la monogonotropina coriónica va a estar elevada en estos casos, la deshidrogenasa láctica también nosotros vamos a encontrar. Entonces tenemos la diferencia, ¿no? A veces vamos a encontrar la hormona gonotropina coriónica humana en algunos casos, el presente o no presente, y esto nos va a ayudar a hacer la diferenciación antes de la evaluación histológica. Otro grupo que también tenemos que revisar son los tumores mixtos de células germinales. Quiere decir, ¿por qué mixtos? Simplemente porque van a contener dos o más tipos de células provenientes de este tejido. Van a representar un 5.3% de todas estas tumoraciones malignos. La variedad más común entonces, la variedad más común en este tipo de tumores va a ser la mezcla o la conjunción de un disgerminoma en conjunto con la presencia de un tumor de saco vitelino. En la evaluación podemos definitivamente encontrar los mismos marcadores, la alfa-fetoproteína, la deshidrogenasa láctica, vamos a encontrar estos mismos marcadores. Hablemos del coriocarcinoma. El coriocarcinoma de origen no gestacional, porque nosotros también tenemos que tener presente, y lo veremos tal vez el próximo ciclo, con los que aprueben, que el coriocarcinoma también hay una presentación dentro de las enfermedades trofoblásticas. Y eso sí va a ser una patología de origen gestacional. Lo que estamos viendo acá es un coriocarcinoma de origen no gestacional. De acuerdo, es una variación, es una presentación bastante rara, pero de un comportamiento muy maligno. Como ya les dije, la mayoría de esos vamos a encontrarlos de origen placentario asociados con el embarazo, pero una minoría sí de un origen ovárico. Dentro de los marcadores que podemos ayudarnos, definitivamente el beta-HCG, como ya les dije, porque en sí su forma de presentación se asocia más hacia estados gestacionales, pero también vamos a encontrar un valor de deshidrogenasa láctica bastante elevado, que también el comportamiento puede ser similar en las variedades gestacionales, ¿no? Pero ya ese es otro tema que ya lo veremos tal vez más adelante. Vayamos al tercer grupo de este tipo de patologías, ¿no? Los tumores de estroma y de los cordones sexuales del ovario. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los tumores del estroma del cordón sexual, vamos a tener una amplia gama, una gran variedad de patologías, pero nosotros vamos a tratar de enfocarnos en los grupos más grandes, ¿no? De los estromales puros, de los cordones sexuales puros también, y los que tienen mixtos del estroma del cordón sexual. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de enfocarnos en los más comunes, porque definitivamente es una gran variedad. Estos tumores van a representar menos del 4% de todas las neoplasias de niños de ovario y mucho menos de las variedades malignas. A la evaluación histológica, la mayoría van a encontrar una diferenciación de bajo grado, pero en ciertos casos vamos a encontrar metástasis en los ganglios linfáticos. En las pocas variedades malignas vamos a encontrar una gran presencia de metástasis en los ganglios linfáticos, pero en estos casos el pronóstico de cierto modo va a ser bastante bueno respecto a otros. La patogénesis de estos tumores, vamos a encontrar células que van a provenir de diferentes estratos, por ejemplo, estratos de la granulosa, de la teca, de sertolidin, que van a degenerar y van a generar tumores. ¿De acuerdo? Entonces, veamos la primera variedad.
dentro de la presentación clínica de manera general, ojo, esto es de manera general de nuevo, los síntomas, vamos a tener una paciente con síntomas bastante inespecíficos, ya un dolor abdominal que no se puede ubicar, no tiene una característica de alguna patología, no sigue un curso estándar. Es común, por ejemplo, en estos casos que nosotros vamos a encontrar síntomas de hiperandrogenismo, signos de hiperandrogenismo o de síntomas estrogénicos. En algunos casos vamos a encontrar presencia de ascitis líquido libre con presencia de síntomas abdominales, como puede ser de repente obstrucción intestinal. Si ustedes recordarán, por ejemplo, dentro del síndrome de Meigs, una variedad bastante común, ¿no? Es un dolor, es una obstrucción intestinal con derrame pleural y ascitis, ¿no? Que simplemente el cuadro va a remitir una vez haciendo el exéresis de toda la pieza que es origen de esta patología. Hablemos del primer grupo, que son los tumores estromales puros. A la cabeza vamos a encontrar acá los fibromas. De acuerdo, estos fibromas van a ser los tumores benignos más comunes en esta variedad y van a representar solo un 4% de todas las neoplasias de ovario. Hay una tabla más adelante, vamos a hablar un poquito más de sus características clínicas. Estos fibromas en su mayoría van a tener un comportamiento benigno y van a tener, no hay una predominancia de la variedad ni de signos de hiperandrogenismo ni de signos estrogénicos. La otra variedad acá es el tecoma, ¿no? Los tecomas, la mayoría también del mismo modo van a ser benignos, no tienen en su mayoría un comportamiento maligno, entonces con cierta seguridad se puede hacer una exéresis sin presentar mayores problemas. La otra variedad son los tumores puros de los cordones sexuales. Aquí vamos a tener a la cabeza los tumores de las células de la granulosa. Estos van a ser el tipo más común de los tumores malignos de esta variedad y con un alto o elevado potencial maligno y un comportamiento y un pronóstico mucho peor. Van a comprender simplemente del 2 al 5% de todas las neoplasias malignas de ovario, pero de los tumores de los cordones sexuales, esto van a representar el 90%. Existen dos variedades, la mayoría de ellas son la variedad de adulta o adultos, y un pequeño grupo del 5% van a corresponder a la variedad juvenil. Hablemos, por ejemplo, de la variedad adulta, ¿no? El grupo, como lo conocemos, la variedad adulta. Vamos a encontrar células redondas, oblongas, pálidas, con escaso citoplasma, núcleos acanalados, y vamos a encontrar algo característico que es las células en grano de café, algo bastante característico. Esas células pueden organizarse en pequeños grupos o rosetas alrededor de una cavidad central. Estos arreglos los vamos a conocer como cuerpos de Kalenzer. De acuerdo, eso es bastante característico de esta variedad de adulto, ¿no? Ahora, en la variedad juvenil, las células van a tener un aspecto macrofolicular o quístico, compuesto por células granulosas, inmaduras, con frecuentes estados de mitosis, en varios estados de mitosis. La presencia de los cuerpos, que hemos dicho que es un poco más frecuente en la variedad adulta, acá es en menos cantidad, en menos frecuencia, pero sí los podemos encontrar. Dentro del seguimiento, por ejemplo, nosotros vamos a tener un patrón de crecimiento bastante indolente, continuo. El pico va a depender y se va a asociar bastante al estadio en el cual nosotros podemos identificarlo. Por ejemplo, si nosotros identificamos estos tumores en etapas iniciales, como sea 1 o 2, el pronóstico de sobrevida a los 5 años es bastante alto. Pero si nos identificamos en un estadio 3 o 4, pues el pronóstico es bastante sombrío. De acuerdo, se dice, por ejemplo, que a la evaluación histológica vamos a encontrar una tipia celular bastante marcada, un índice mitótico bastante alto, y la presencia de cuerpos Kalenzer, una variedad un poquito en menos cantidad, ¿no? En la variedad juvenil. Los tumores de las células de Sertoli, otro grupo grande aquí, estos vamos a identificarlos frecuentemente en mujeres en edad reproductiva, pero vamos a poder encontrarlo también en pacientes bastante jóvenes, como pueden ser 2 años, y también nos podemos ir al otro lado, ¿no? En pacientes postmenopáusicas. Al menos en la mitad de todas estas pacientes vamos a encontrar nosotros signos de exceso de andrógenos, como podrían ser, por ejemplo, sangrado vaginal, algún tipo de alteración, por ejemplo, en cuanto al canal vaginal en una paciente postmenopáusica, nosotros no tenemos por qué encontrar un epitelio bastante hidratado, elástico, con abundante irrigación o con abundante vascularización. La mayoría de estos tumores van a ser unilaterales, de un aspecto sólido, pero en algunas presentaciones van a tener ciertas características
quísticas, ciertas áreas quísticas. Si nosotros hacemos la valoración de acuerdo a marcadores, por ejemplo, nosotros acá vamos a encontrar frecuentemente elevado lo que es la inhibina. ¿De acuerdo? Eso va a ser un marcador de gran ayuda para hacer el diagnóstico aquí. El comportamiento de estos tumores, de per se, como ya les dije, si nosotros hacemos la identificación y se van a identificar en estadio 1 en su mayoría, pues el pronóstico va a ser bastante bueno. ¿De acuerdo? Pero sí, un 11% de todos estos tumores, por más que nosotros podamos identificarlo tempranamente, van a tener un comportamiento maligno y bastante agresivo. Pasemos al siguiente grupo, que son los tumores mixtos del estroma del cordón sexual. Aquí vamos a encontrar lo que conocemos como los tumores de las células de Sertoli y Leydig, ¿no? Es un tumor mixto, como ya les dije. Tenemos acá 4 tipos bastante diferenciados, en el cual el primero es los tumores bien diferenciados, moderadamente diferenciados, poco diferenciados y de un patrón retiforme. Esto al momento de diagnóstico, usualmente vamos a hacer el diagnóstico entre la segunda y la tercera etapa de vida. A la evaluación nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, una tumoración bastante grande, usualmente entre 16 a 20 centímetros, pero también puede ser mucho mayor, de una distribución unilateral en su mayoría, y a la evaluación ecográfica, pues vamos a tener una característica sólida en su mayoría. Acá, por ejemplo, lo que ustedes están viendo es un tumor de células de Sertoli y Leydig, pero con presencia de entidades quísticas, de formaciones quísticas en su interior, pero también tranquilamente podríamos encontrarlo en una variedad netamente sólida. Buscando marcadores, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, acá la alfa-fetoproteína sí o sí elevada, la inhibina, la de epiandrosterona, que nos va a dar signos de virilización. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta esto. De acuerdo, entonces, hemos hablado de una manera puntual sobre los tumores provenientes de los 3 tipos seminarios, ¿no? Células epiteliales, seminales, del cordón sexual, del estroma. Son los tumores más frecuentes. Ayuda diagnóstica en cuanto a marcadores que nos van a facilitar bastante, porque definitivamente el diagnóstico tiene que ser histológico, pero nosotros al tener este apoyo ya podemos a priori o antes ya hacer una evaluación, una aproximación diagnóstica. Y bueno, creo que eso sería todo. ¿Puede usted emplear como examen diagnóstico una ecografía, doctor, un ultrasonido o una tomografía? Mira, la ecografía es de lejos, la mejor ayuda diagnóstica para todo tipo de patología, sobre todo tumorales, ¿ya? Nos va a dar una visualización directa, rápida, con bastante sensibilidad y especificidad sobre las características en cuanto, por ejemplo, a nódulos, lesiones papilares, si es un tumor sólido, componente quístico, que no nos va a dar la tomografía o la resonancia. La ecografía es la elección en este caso. Mira, con nosotros hablamos, por ejemplo, de un teratoma de gran tamaño, si que tuviéramos una de esas complicaciones que podría ser la rotura o la torsión, claro que sí nos va a generar, pero cuando tú hablas de síntomas de apendicitis o una clínica como apendicitis, tienes que recordar, ¿no? La apendicitis tiene características de dolor, si es un dolor visceral, el dolor irradiado, un dolor parietal. ¿Qué característica estás apuntando? Por ejemplo, si tienes un dolor parietal, definitivamente se encuentran signos de peritonismo. Y claro que vas a encontrar por ejemplo, en cualquier caso de torsión, de un quiste torcido, ¿no? Como un vehículo torcido. Claro, por eso. ¿O a qué te refieres en tu pregunta, Tirciana? Porque, a ver, diagnóstica, si tú quieres hacer sospecha diagnóstica, ¿cómo tienes? Simplemente la clínica, no tienes otra cosa más. Ahora, si tú encuentras un tumor anexial, no vas a pensar que es un apendicitis. Y siempre hay que ubicarnos en tiempo-espacio. Si ustedes sospechan, por ejemplo, en ovario, es muy importante la sospecha clínica que nosotros tengamos referente a los grupos etarios. Hay estirpes celulares que son más frecuentes en ciertos grupos etarios y otras que son en otros grupos etarios, ¿no? Las pacientes jóvenes en edad fértil normalmente la patología que tienen es benigna o muy probable benigna.
En cambio, los grupos etarios extremos como las premenárquicas y las posmenopáusicas, siempre que encontremos una tumoración anexial, se nos tiene que pasar por la cabeza que sea una patología maligna. Como dice el doctor, si nosotros tenemos un dolor en cuadrante inferior derecho y encontramos una tumoración anexial, muy difícilmente que sea una apendicitis. Probablemente se trate de una complicación de esa tumoración anexial. Entonces, la clínica, la orientación clínica que nosotros tengamos, evaluando bien a nuestro paciente, la historia de la enfermedad, datos adicionales, nos va a ayudar bastante a orientarnos frente a qué tipo de diagnóstico estamos. Entonces, no todo en la vida, como se repetía en las primeras clases, es exámenes auxiliares. No todos los diagnósticos son por ecografía, ni todos los diagnósticos son por tomografía o resonancia. La clínica tiene que ser lo que marque para nosotros pedir tal o cual. Te viene una paciente con dolor abdominal. Listo, ¿dónde te duele? Te ubica la fosa ilíaca derecha. O sea, si no has evaluado al paciente, no vas a decirlo primero, esta es una apéndice, pueden ser varias cosas. Hemos hablado ya desde hemorragia uterina normal, desde embarazo ectópico, muchas variedades, ¿no? Entonces, ustedes tienen que evaluar al paciente. Como les he dicho a los chicos en mis grupos, si no metes la mano, vas a meter la pata. Y si no haces un tacto vaginal, tú estás sospechando, ¿no? Ya dices, tuviste la clase de tumores malignos, ya está en tu cabecita del tumor maligno, viene una señora con un dolor en cuadrante inferior derecho, en fosa ilíaca derecha, no es lo primero que vas a pensar, ¿no? Evalúa al paciente. Evalúas, si encuentras un tumor, recién pues aproximarás, ¿no? Un quiste apículo torcido, que va a ser incluso tu primera opción, ni siquiera va a ser un tumor maligno. A menos que, ¿no? Pues encuentras una señorita con signos de androgenismo, ya, de repente más hirsutismo respecto a hipertricosis, por ejemplo, si hablamos de esa parte. Entonces, de acuerdo a lo que tú encuentras, evaluando al paciente. No puedes, jamás vas a meter la pata si de frente tú mandas un diagnóstico sin ni siquiera haber revisado a un paciente. ¿Ya? Ahora, si tú hablas de casos raros, sí, claro que sí hay, ¿no? Tampoco es que la clínica te va a diferenciar en una, pero esas son las cosas raras, ya, no son las cosas comunes. Y creo que ya sé por qué están preguntando, por qué han hecho esa pregunta, Kevin. La imagen que les han mandado de reconstrucción es probablemente una apendicitis, ven una formación elongada con varios segmentos que no pintan, que probablemente sea porque no tienen vascularización, no es una tumoración anexial, ¿ok? Creo que es de algún examen de algún curso, tal vez de imágenes que nos han mandado, y más parece una apendicitis. Un teratoma es una tumoración redondeada que tiene otro tipo de congenitalidades, ¿ok? La imagen que ustedes ven ahí es una imagen elongada, media sacular, con zonas de interferencia, que probablemente no lo está reconstruyendo porque son zonas necróticas avasculares, ¿no? Pero la clínica, o sea, el diagnóstico de apendicitis es eminentemente clínico, eso no ha cambiado y no creo que cambie en unos años. ¿Listo? ¿Alguna duda más que tengan, chicos?